Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora en que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante más de 18 años tuve la suerte de trabajar en los tribunales de justicia de la Iglesia, tanto en la diócesis de Madrid como en los 2 años que estuve en Alicante. A lo largo de esos años, el juez, yo era parte del tribunal eclesiástico, el juez tiene que intentar lograr alcanzar certeza moral sobre un acontecimiento. En concreto, a mí me tocaba analizar si la pretensión del que pedía la nulidad eclesiástica se ajustaba o no a derecho y, por lo tanto, si en conciencia yo al menos creía que tenía derecho a esa nulidad, porque el matrimonio había nacido muerto. Para poder llegar a tener certeza moral, aparte de documentos en función del tipo de nulidad que se pide, de la causa por la que se pide la nulidad, a veces hacen falta documentos, pero la mayor parte de las veces la prueba más importante son los testimonios. Por un lado, el testimonio de los contrayentes y, por otro lado, el testimonio de personas que vieron o escucharon, testigos oculares o testigos que oyeron en tiempo no sospechoso, cuando ocurrieron los acontecimientos, qué es lo que pasó. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla de la importancia de ser testigos del amor de Dios. La fe se transmite como una cadena que, por medio de los eslabones, conecta el principio y el final, se transmite mediante el testimonio de aquellos que inmerecidamente y de forma generosa y gratuita hemos encontrado a Dios. De forma gratuita porque no ha sido por mérito nuestro, sino que es Dios el que, utilizando distintos instrumentos, nos ha tocado el corazón. Tus padres que te enseñaron quién es Dios, tus abuelos que a lo mejor te enseñaron a rezar, ese sacerdote o los catequistas de la parroquia que te ayudaron a dar los primeros pasos en tu fe, o una enfermedad de la que el Señor se sirvió, o una desgracia, para tocarte el corazón y que te dieras cuenta de que tu vida estaba siendo una vida perdida y que te sentías hueco y vacío en tu interior. Dios se sirve de distintos instrumentos para tocarnos el corazón y de esa manera que experimentemos su amor y su misericordia. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿y yo qué testimonio estoy dando de Dios? Porque será el Señor el que toque el corazón de las personas, pero lo tocará quizás por medio mío. Si mi testimonio es el testimonio de una persona que porque tiene fe, intenta vivir como una persona de esperanza. O por el contrario, aunque tengo fe, en cuanto tengo problemas, lo primero que hago es retar al Señor, cuestionar el amor de Dios, poner en tela de juicio que Dios me ame o me quiera. O el testimonio de una persona de fe que porque cree en Dios se complica la vida. Que porque cree en Dios, cuando su conciencia le pide que perdone o que comparta o que ayude a una persona, en lugar de mirar a otro lado, lo que hace es intentar, como pueda, a veces con más éxito y otras veces con menos éxito, hacer aquello que el Señor le pide. Y por ello es luz en medio del mundo, porque se complica la vida, porque no mira hacia otro lado pensando que sea el otro el que lo haga, sino que Él ama el primero. Por eso nuestro testimonio es tan importante. No porque nosotros vayamos a tocar o cambiar el corazón de las personas, sino porque nuestro ejemplo puede ser luz
para otros que no tienen fe. Hoy celebramos la memoria de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila fue un sacerdote que predicó sobre todo en Andalucía. Le llaman así apóstol de Andalucía. Y decía en una de sus cartas, en uno de los sermones que daba a sacerdotes, les decía: vosotros tenéis que ser testimonio de que Dios escucha. Testimonio que habéis sentido y tocado con vuestras manos, que el Señor escucha las súplicas de sus hijos porque nos ama y nos quiere. Pero si un sacerdote no cree lo que predica, si un sacerdote se comporta como si lo que dice no fuera verdad, lógicamente, ¿qué testimonio, qué peso tiene ese testimonio en el corazón de los demás? No tendrá ningún peso. Otra cosa distinta es que, como somos débiles, pues todos caemos y nos equivocamos. Pero también los papás, cuando educáis a vuestros hijos, les enseñáis a distinguir entre lo que le decís, y eso es lo bueno, a los errores que las personas cometemos, y los papás también se equivocan, y los hijos entienden que una cosa es lo que papá y mamá dicen y otra cosa es que papá y mamá, que son débiles, también a veces tropiezan y cometen errores. Lo mismo ocurre. Nosotros que hemos tocado y sentido el amor de Dios, no deberíamos dar ante el mundo el testimonio de esperanza, de que Dios nos ama, de que Dios existe, que el Señor ha tocado nuestro corazón y que por lo tanto, cuando tenemos una enfermedad o cuando alguno de los nuestros está sufriendo, no tenemos reparo en decirle: vente a rezar. No tenemos reparo en decirle: voy a rezar por ti ante el Señor, voy a pedirle que te ayude, que te dé fortaleza. Cuando una persona tiene fe y esperanza, su fe mueve el mundo, porque es una persona cuyo comportamiento ilumina a los que están a su lado. Cuando tú ves a una persona que cree en lo que dice, dices: caray, podrá estar en lo cierto o equivocado, pero cree en lo que dice. ¿Tú crees? ¿Tus obras dan testimonio de que has sentido y tocado el amor de Dios? ¿O por el contrario, aunque dices que crees, tus obras no dan fe de eso que dices, de esa fe que en teoría profesas en tu corazón? Pidamos al Señor que podamos ser luz en medio del mundo, por la integridad de nuestras costumbres, porque intentamos vivir según nuestra fe nos dice, pero también porque luchamos por dar ante el mundo el testimonio de que Dios nos ama y nos quiere. Creemos en un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que al contrario, el ser humano se convierta, cambie de vida y por lo tanto pueda vivir como el Señor le pide. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.